Lo último que recuerdo con claridad, antes de que todo quedara en silencio, fue mirar hacia arriba a través de un parabrisas destrozado, hacia un cielo negro de marzo, y pensar, quizás esto es el final. No como un pánico, más bien como un reconocimiento tranquilo. El tipo de pensamiento que llega cuando todo el ruido ha desaparecido y no queda nada más que la verdad. Crecí en un pueblo pequeño en el norte de España. Mis padres eran personas decentes y trabajadoras que mostraban su amor de la manera en que su generación lo mostraba todo, estando presentes, trabajando, asegurándose de que sus hijos entendieran que la vida exige algo de ti. Mi padre era callado y firme. Mi madre mantenía la familia unida con una fuerza paciente que yo no supe apreciar de verdad hasta que tuve mi propia familia y me di cuenta de lo difícil que es en realidad. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos necesidades. Teníamos lo que necesitábamos y trabajábamos por el resto. Era yo quien cortaba el césped de todo el vecindario cada verano. No porque me lo obligaran, sino porque esa era simplemente la expectativa en nuestra casa. Cuando las cosas se pusieron difíciles económicamente, mi padre nos mudó a Bilbao. Él y mi madre compraron una gasolinera, y ahí fue donde realmente crecí en términos de quién llegaría a ser. Estaba en el colegio por la mañana y cerrando la gasolinera a las 10 de la noche. Aprendí sobre motores, reconstruí piezas desde cero, descubrí cómo las cosas rotas podían volver a estar enteras. No me daba cuenta entonces de que pasaría décadas viviendo dentro de esa metáfora. Mi experiencia en la mecánica moldeó todo lo que vino después. Fui subiendo puestos en la industria del automóvil, gerente nacional de ventas y eventualmente vicepresidente de operaciones de una empresa que fabricaba piezas para camiones y coches. Un trabajo bueno y exigente. Moví a mi familia varias veces por el país según llegaban las oportunidades. Era el tipo de hombre que se enfocaba en lo que tenía enfrente, construía lo que tenía que construir y no pasaba mucho tiempo preguntándose si había algo más profundo bajo la superficie de las cosas. Para cuando ocurrió el accidente, vivíamos en la región de los Pirineos. Mi oficina estaba en un lado de la montaña, nuestra casa en el otro. Hacía ese recorrido todos los días. La noche que ocurrió era en marzo, una de esas noches de principios de primavera, en que hace suficiente calor durante la tarde para derretir la nieve en la carretera, pero suficiente frío por la noche para convertir ese deshielo en algo invisible y mortal sobre el asfalto. Me había quedado tarde en la oficina. Estaba cansado, pero no más de lo habitual. Solo un hombre regresando a casa por una carretera que conocía. Pasé por una pequeña cuesta, y mis faros iluminaron un ciervo parado directamente en mi carril. Giré el volante con fuerza hacia la izquierda para esquivarlo. En el momento en que intenté enderezar el coche, no respondió. El hielo tenía el control total. Ya no estaba conduciendo, estaba deslizándome, completamente a merced de la física, y supe en la fracción de segundo antes del impacto que no había nada que pudiera hacer. El camión me golpeó justo detrás de la rueda delantera del lado del conductor. La colisión cortó mi vehículo desde ese punto hasta el piloto trasero derecho. Todo el lado izquierdo había desaparecido. Mi rodilla derecha golpeó el tablero con suficiente fuerza para empujar la cabeza del fémur a través del encaje de la cadera. Mis costillas tuvieron más de 300 fracturas. No sabía nada de eso en ese momento. Lo que sabía era que estaba en el suelo de lo que quedaba de mi coche y no podía moverme. Todo mi lado izquierdo había dejado de funcionar. Y entonces lo sentí. Ese entumecimiento particular extendiéndose desde la mitad de mi espalda hacia abajo. Y pensé con una calma extraña, voy a quedar paralítico. Creí que eso era lo peor que me había pasado. Todavía no sabía que mi vaso se había roto gravemente. Estaba perdiendo sangre en una carretera de montaña, en la oscuridad y el frío. Algunas personas se habían detenido. Podía escuchar voces. Alguien había ido a una casa cercana a pedir ayuda, pero el hospital más cercano estaba por lo menos a 35 minutos. El frío era extraordinario, del tipo que traspasa la piel y llega directo al centro de los huesos. Empecé a temblar de una manera que parecía que mi cuerpo intentaba deshacerse. Y entonces llegó el dolor, y cuando llegó fue como nada que hubiera experimentado antes. Cada respiración era su propia agonía.
podía sentir que me debilitaba minuto a minuto, y entendí en alguna parte de mí que todavía funcionaba, que los minutos no estaban de mi lado. Empecé a pensar si iba a sobrevivir la noche. Había sido un hombre de certezas toda mi vida adulta. Construía cosas, resolvía problemas. Tenía una esposa a quien amaba y 3 hijos pequeños, y toda la evidencia visible de una vida que iba según el plan. Y en toda esa vida de construcción, nunca me había sentado de verdad con la pregunta de qué viene después. Había escuchado cosas al crecer, como todo el mundo escucha. Pero tendido en el suelo de ese coche destrozado, perdiendo sangre en el frío, tuve que ser honesto conmigo mismo, quizás por primera vez. No lo sabía. Nadie que estuviera vivo en ese momento lo sabía de verdad. Mi mente se quedó quieta. Empecé a pensar en mí mismo como un niño pequeño. Podía ver toda mi vida desplegada con una claridad extraña y doliente, desde ese chico en el pueblo hasta este momento. El día de mi boda, los rostros de mis hijos cuando nacieron, 1000 tardes ordinarias que había vivido sin entender que eran regalos. Pensé, he vivido una buena vida. Estoy genuinamente agradecido por esta vida. El dolor comenzó a calmarse. Eso me sorprendió. Esperaba que empeorara, pero en cambio se suavizó, retrocedió, y algo cálido se extendió por mí, como una manta pesada que me cubriera el pecho. Respiré todo el aire que pude. Mis ojos se cerraron. No sé cómo describir lo que vino después de una manera que se traduzca completamente. El lenguaje fue construido para este mundo, y lo que estoy a punto de contarles sucedió en otro lugar. Estaba en algún lugar. Eso es lo más preciso que puedo decir. Me incorporé y estaba de pie sobre una superficie que parecía extenderse en todas las direcciones sin fin. Un suelo infinito bajo un cielo infinito. Y ese cielo era diferente a cualquier cosa que hubiera visto. Era más vasto que cualquier cielo que hubiera existido. La Vía Láctea se extendía por él con todo detalle y brillo. Miles de millones de estrellas tan claras y vivas que parecían menos objetos en el espacio y más una presencia. Como algo consciente de que yo estaba ahí mirando. Entonces me di cuenta de unos seres en la distancia. Un grupo de ellos, luminosos, irradiando una luz blanca que era a la vez intensamente brillante y completamente cómoda de mirar. No me llamaban con una voz, era más preciso que eso. Una idea simplemente apareció en mi mente, completamente formada y clara. Ven hacia nosotros. En el instante en que la acepté, me estaba moviendo, no caminando como se camina aquí, sino sin esfuerzo, como si el espacio entre nosotros se estuviera doblando. Cuando llegué hasta ellos, formaron un círculo a mi alrededor, y me sostuvieron de una manera que atravesaba la superficie de las cosas, que entraba en mí y recorría cada parte de mí al mismo tiempo. Lo que sentí en ese momento, he pasado muchos años buscando las palabras correctas. Las palabras no existen del todo. Era amor, pero amor de la manera en que un físico habla de la gravedad, no un sentimiento, una fuerza, la sustancia real de la realidad. Lo sentí llenarme completamente y entendí, en un nivel que no tenía nada que ver con el pensamiento, que esto era lo más poderoso del universo, que todo, cada cosa, estaba hecho de esto, que yo estaba hecho de esto. Cada preocupación que había cargado se disolvió al instante. La casa que estábamos vendiendo, el próximo movimiento en la carrera, el déficit en el presupuesto, todo desaparecido. No porque esas cosas estuvieran mal, sino porque desde donde yo estaba, en esa luz, eran simplemente muy, muy pequeñas. Y pensé, esto es real, esta es la realidad verdadera. Todo lo demás ha sido la preparación. Tuve la abrumadora sensación de haber llegado a casa, no a un lugar que recordara de esta vida, sino a un lugar que siempre supe que existía en algún lugar bajo el ruido y los años. Era de donde provenía, y me estaba recibiendo con aceptación completa, sin ningún juicio, sin ningún balance de lo que había o no había hecho. Entendí entonces que tenía una elección, podía quedarme. Y quiero ser honesto, lo consideré. De pie en esa luz,
sostenido por esos seres, sintiendo ese amor moverse a través de mí. La idea de volver a un cuerpo roto y congelado en una carretera de montaña oscura no era fácil de contemplar. No había miedo donde yo estaba, sin dolor, sin incertidumbre, sin el agotamiento del esfuerzo constante de vivir. Sentía que lo que viniera después, desde aquí, estaría más que bien, de una manera que mi mente ordinaria nunca podría alcanzar del todo. Pero entonces pensé en mis hijos, 3 rostros pequeños que amaba más de lo que jamás encontré palabras para decir. Pensé en verlos crecer, en descubrir en quiénes se convertirían, en la vida por delante de ellos que yo todavía no había visto. Y algo en mí, profundo, fuerte e insistente, tiró de mí. Y fui disparado de regreso. No hay una forma más suave de decirlo. Regresar a mi cuerpo fue violento, frío y lleno de una agonía que no había sentido ni siquiera antes de perder la conciencia. Se sentía como presionarme de regreso en algo demasiado pequeño y dañado para contenerme, y todo el dolor que se había calmado regresó de golpe, rugiendo. Me oí gritar. Abrí los ojos y había socorristas a mi alrededor por todas partes, usando herramientas para arrancar la puerta de lo que quedaba de mi coche, retirando el techo para poder deslizar una camilla. Cada movimiento que hacían enviaba ondas de choque a través de mí. Me llevaron a una ambulancia y bajamos la montaña. Lo que aprendí después fue notable. Ese pequeño hospital local había programado su primera reunión del equipo de trauma para exactamente esa noche. Cada médico del equipo ya estaba en el edificio cuando llegó la llamada. Todos ellos salieron a recibirme. Tenía un 3% de posibilidades de sobrevivir la noche. 3%. Y esos médicos se quedaron y trabajaron en mí durante muchas horas. Fueron personas extraordinarias. Y nunca he dejado de estar agradecido con ellos. Lo logré. Pero el hombre que volvió a casa de ese hospital no era exactamente el mismo que había conducido por ese camino. Mi esposa lo notó casi de inmediato. Mis hijos lo notaron. Empecé a hacer las cosas de manera diferente, de formas que no siempre podía explicar. Me volví vegetariano. Cambié la manera en que hablaba con las personas. La urgencia incesante que había impulsado mi vida profesional se suavizó en algo más deliberado y más presente. Empecé a trabajarme desde dentro hacia afuera. No fue hasta años después, cuando volví a la universidad siendo ya mayor, y alguien mostró un documental sobre experiencias cercanas a la muerte en clase, que finalmente tuve un nombre para lo que me había sucedido. Creí que estaba solo en esto. No lo estaba. Había otros. El alivio de eso fue algo que no sabía que necesitaba. Empecé a leer todo lo que podía encontrar. Estudié el Islam, el sufismo, el budismo. Nos mudamos a otra ciudad donde había una rica comunidad espiritual, maestros budistas, centros de meditación, personas que habían pasado toda su vida explorando exactamente las preguntas que yo apenas comenzaba a hacerme. Aprendí a quedarme quieto. Aprendí a escuchar de una manera diferente. Y lentamente, de manera imperfecta, llegué a entender algo que no podría haber articulado antes de esa noche en la montaña. Dios no está en otro lugar. Dios está en todo. En la montaña y en el hielo, y en el ciervo que salió frente a mis faros, y en el camión que me golpeó, y en el cirujano que me mantuvo con vida. Dios está en el amor que sentimos por nuestros hijos y en la dificultad de una tarde ordinaria. Dios está en el duelo que nos abre y en la oscuridad que hace visible la luz. Todo eso, cada pequeña parte. No estamos separados los unos de los otros. Lo que parece separación es solo la visión limitada desde dentro de un cuerpo, dentro de una vida, dentro de un conjunto de preocupaciones diarias que parecen muy grandes cuando estamos en medio de ellas. Pero debajo de todo eso, debajo del miedo, la lucha y la soledad, hay algo que no cambia, algo que te ama completamente y nunca ha dejado de hacerlo. Lo sé porque estuve allí. La lucha no es un error, es el punto. La oscuridad es lo que hace visible la luz. La dificultad es lo que da peso a las cosas buenas. No puedes conocer el calor sin conocer el frío.
No puedes conocer el amor sin conocer la pérdida. Abraza esta vida con todo lo que tienes, sabiendo que no es todo lo que existe, pero sabiendo también que es algo extraordinario e insustituible. Morí en una carretera de montaña en marzo, y volví. Y estoy agradecido por las dos cosas, por el lugar que encontré cuando partí, y por la vida que me fue devuelta cuando elegí regresar. Porque ahora sé con total certeza, nunca morimos de verdad, volvemos a casa. Y esa casa está llena de un amor tan completo, que no hay palabras en ningún idioma lo suficientemente grandes para contenerlo. Pero por ahora, mientras estamos aquí, está esta vida. Estamos los unos para los otros, y eso es más que suficiente.